Dicen que hay momentos en la vida que parecen inventados por el destino, escenas tan intensas que uno no sabe si agradecerlas o temerlas. Esa noche lo descubrí. Estaba de pie frente al enorme ventanal del Gran Hotel Imperial de Sevilla, con las luces de la ciudad reflejándose en mis ojos y un peso en el pecho que no sabía explicar. Era mi primera semana como recepcionista y todavía sentía que todo era demasiado grande para mí. Los pasillos de mármol, las lámparas de cristal, el perfume caro que flotaba en el aire como si se negara a desaparecer. Pero lo que realmente me robaba el sueño no eran las paredes doradas del hotel ni los clientes exigentes. Era él, un hombre que había entrado como si la ciudad entera le perteneciera, con un traje oscuro impecable y una mirada que podía desnudarme sin necesidad de tocarme. Nadie sabía su nombre aquella noche. Nadie, excepto el gerente que, al verlo, casi se arrodilló. «Señor Alejandro Villagrán», susurró con voz temblorosa, y en ese instante comprendí que no era un cliente cualquiera. Alejandro no era solo el dueño del hotel. Era un hombre del que todos hablaban en voz baja, como si temieran despertar a un gigante dormido. Alto, fuerte, con unas manos grandes que parecían hechas para dominar y destruir, y una presencia tan brutal que los demás empleados bajaban la mirada apenas él cruzaba el lobby. Yo no, quizás por ingenuidad, quizás por valentía, lo saludé con la misma sonrisa que ofrecía a cualquier huésped, y en ese segundo, cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que no podía controlar, un calor recorriéndome la piel, una electricidad que me erizó hasta el alma. Ese hombre, temido por todos, escondía un secreto en su mirada, y yo estaba a punto de descubrirlo, aunque eso significara perderme en un juego prohibido del que no habría salida. El destino suele disfrazarse de casualidad, pero aquella tarde comprendí que no había nada de casual en lo que estaba a punto de vivir. El gerente me llamó con urgencia, con ese tono nervioso que solo usaba cuando se trataba de algo realmente importante. «Clara, necesito que subas a la suite presidencial», dijo apretando los dientes. «El señor Villagrán tiene una reunión con inversionistas en 15 minutos y no ha bajado todavía. Ve tú, toca la puerta y avísale». Sentí un nudo en la garganta. El nombre de Alejandro Villagrán resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Él, el hombre que todos respetaban, temían y deseaban a la vez. Un hombre tan brutal que ni los inversionistas más ricos se atrevían a cuestionarlo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos demasiado tiempo, porque en su mirada ardía un fuego oscuro, peligroso, como el de un depredador. Subí al último piso con las piernas temblando, intentando convencerme de que era solo un recado más, nada importante. El pasillo estaba en silencio absoluto, tan lujoso que mis pasos parecían un sacrilegio contra las alfombras gruesas y rojas que lo cubrían. Llegué frente a la puerta de la suite presidencial, tragué saliva y toqué suavemente. «¿Señor Villagrán?», llamé con voz baja. No hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte, pero el silencio se volvió aún más espeso, como si el aire mismo me advirtiera que no entrara. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Intenté girar la perilla, solo para descubrir que la puerta no tenía seguro. Se abrió con un leve crujido y en ese instante todo cambió. Entré despacio, con los nervios a flor de piel. El olor a madera fina mezclado con el perfume caro de Alejandro llenaba la habitación. Avancé un par de pasos hasta que escuché el sonido del agua apagándose. Entonces lo vi. Él salió del baño con el cabello mojado, la piel húmeda brillando bajo la luz tenue y una toalla en la mano. Pero nada más. Estaba desnudo, completamente desnudo. Mis ojos, traicioneros, bajaron sin querer, y lo que vi me dejó sin aire. Su cuerpo era un mapa tallado por la brutalidad y la disciplina, músculos definidos, hombros anchos, el pecho fuerte de un hombre que había conocido tanto el placer como la guerra. No era solo hermoso, era viril, intenso, un dios hecho carne.
Él me miró sin prisa, como un cazador observando a su presa. Dio un par de pasos hacia mí, con esa seguridad que quemaba, sin mostrar un ápice de vergüenza. ¿Pasa algo, Clara?, preguntó con voz grave, como si no estuviera expuesto por completo frente a mí. Mis mejillas ardieron, mi respiración se volvió descontrolada, las manos me temblaban. Giré de inmediato, dándole la espalda. «Perdóneme, señor Villagrán». La puerta estaba abierta. Yo solo venía a avisarle que los inversionistas ya lo esperan abajo. Él no respondió al instante. Podía sentir el peso de su mirada recorriéndome como si sus ojos fueran manos. Permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos, hasta que su voz volvió a acariciar el aire. «Gracias por avisarme y por no gritar». Salí de la suite casi corriendo, con las piernas débiles, el rostro en llamas y la mente desbordada de imágenes que no debería haber visto. Entré al elevador y me miré en el espejo con el corazón desbocado. Lo había visto todo y ahora sabía que nunca más podría borrar esa visión de mi mente. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama pensando en su piel, en su mirada, en ese deseo prohibido que había despertado dentro de mí como un fuego incontrolable. Sabía que era un problema, que yo era solo una recepcionista y él el hombre más temido y poderoso de Sevilla. Pero en mi interior había comenzado una guerra. La razón gritaba que lo olvidara, mientras mi cuerpo y mi alma pedían a gritos que me dejara devorar por él. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormenta interna. Yo caminaba por los pasillos del hotel como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí todo había cambiado. Había visto a Alejandro Villagrán en su estado más íntimo, más vulnerable, y sin embargo, él no me había corrido, no me había humillado como solía hacer con cualquiera que se atreviera a cruzar los límites. Al contrario, me había mirado con esos ojos oscuros que parecían esconder un secreto. Cada mañana lo veía bajar impecable, vestido con trajes oscuros que parecían hechos a la medida de su cuerpo brutal. Pasaba frente a la recepción con paso firme, dueño de cada centímetro del lobby, y aunque nunca decía más de lo necesario, yo sabía que algo había cambiado. Sus pasos, antes rápidos y dominantes, se volvían más lentos al cruzar junto a mí, como si buscara excusas para quedarse un segundo más. Yo intentaba mantenerme firme, mantener la profesionalidad, pero mis ojos siempre terminaban buscándolo a escondidas. Lo veía hablar con inversionistas, con políticos, con hombres tan poderosos como él, y aún así su mirada regresaba a mí, aunque fuera por un instante fugaz. Era como si, en medio del ruido del mundo, solo me escuchara a mí. Una tarde, mientras organizaba reservas en el sistema, lo vi en el restaurante del hotel, sentado solo en una mesa apartada. Tenía un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida por la ventana. Había en él una tristeza que me desgarró por dentro. Fue ahí donde lo comprendí. Detrás de la brutalidad y del poder, Alejandro Villagrán también estaba roto. Y quizás por eso mis latidos se aceleraban cada vez que lo veía, porque yo también llevaba cicatrices ocultas. Días después, la casualidad o el destino nos dio un nuevo encuentro. Bajó a recepción con un gesto serio, pidiendo una modificación en su suite, pero esa vez fue diferente. «Clara, ¿puedes ayudarme con esto?», dijo pronunciando mi nombre por primera vez. El sonido de mi nombre en su boca me estremeció hasta los huesos. Era grave, profundo, cargado de un magnetismo imposible de ignorar. Yo apenas logré responder, intentando que mis manos no delataran el temblor. «Por supuesto, señor Villagrán». Él me interrumpió, inclinándose apenas hacia mí. «Llámame Alejandro». Ese instante fue un terremoto silencioso. Sus ojos, que siempre habían sido duros como acero, se suavizaron, y por un segundo vi algo que nadie más había visto: su máscara resquebrajándose. Sentí un calor recorrerme como una corriente eléctrica, un fuego que no supe cómo apagar. Esa noche me repetí 1000 veces que no debía pensar en él,
que todo era una fantasía, que un hombre como Alejandro jamás podría fijarse en alguien como yo. Pero mis pensamientos ya no me obedecían. Su voz, su olor, la imagen de su cuerpo desnudo, todo volvía a mí como un veneno dulce. La solución temporal que encontré fue simple: fingir que nada pasaba. Sonreír, atender a los clientes, ser la recepcionista perfecta, pero en realidad, cada mirada que cruzaba con él, cada palabra que me decía, cada silencio compartido, me hundía más en un deseo prohibido. Y lo peor era que él también lo sabía. Había algo en sus gestos, en la manera en que su mano rozaba la mía al entregarme un documento, en la forma en que sus ojos se detenían en mis labios, que me decía que también estaba atrapado en este juego. Un juego peligroso del que ninguno de los dos quería escapar. Esa tensión se convirtió en nuestro secreto silencioso. Nadie más lo notaba, pero nosotros lo vivíamos como fuego bajo la piel. Y aunque fingíamos que todo estaba bajo control, en el fondo sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que ese deseo estallara en algo imposible de ocultar. Creí que podía controlar lo que sentía. Creí que esa atracción era apenas un capricho del destino, un fuego pasajero que con el tiempo se apagaría. Pero me equivoqué. Lo que había entre Alejandro y yo no era un simple deseo. Era un volcán esperando el momento exacto para explotar, y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Todo comenzó una mañana en la que el gerente se acercó a mí con el ceño fruncido y la voz apresurada. «Clara, necesito que subas otra vez a la suite presidencial», dijo sin mirarme a los ojos. «El señor Villagrán tiene una reunión con inversionistas en 15 minutos y todavía no ha bajado. Tócale la puerta, apresúralo. No quiero problemas». La sola mención de su nombre me estremeció. Subí por el ascensor con el corazón latiendo desbocado, intentando convencerme de que era una simple tarea, un recado más. Pero por dentro sabía que esa visita no sería como las demás. El pasillo estaba en silencio sepulcral, tan lujoso que hasta mi respiración parecía una intrusa. Me detuve frente a la puerta y toqué suavemente. «¿Señor Villagrán?», susurré. Nada. Toqué otra vez más fuerte. Silencio. La mano me temblaba cuando giré la perilla, descubriendo que la puerta estaba sin seguro. El aire en mis pulmones se detuvo. Entré despacio. Cada paso era un eco de mis miedos y de mis deseos. Y entonces lo vi. Alejandro salió del baño con el cabello mojado, el torso desnudo brillando bajo la luz tenue, una toalla apenas sostenida en su mano. No llevaba nada más. Mi cuerpo entero se congeló y al mismo tiempo se encendió en llamas. Mis ojos bajaron sin querer y la imagen de su virilidad, de su fuerza brutal, quedó grabada en mi memoria como una marca imposible de borrar. Él no se inmutó. Caminó hacia mí con esa seguridad animal que lo hacía parecer un dios terrenal. Cada paso suyo retumbaba en mi pecho. «¿Pasa algo, Clara?», preguntó con calma, como si no estuviera completamente desnudo frente a mí. Mis mejillas ardieron. Me giré de inmediato dándole la espalda. «Perdóneme, yo solo quería avisarle que los inversionistas ya lo esperan abajo», balbuceé temblando. Él guardó silencio unos segundos eternos. Sentí el peso de su mirada recorriendo mi cuerpo como si sus ojos fueran manos. «Gracias por avisarme y por no gritar», dijo al final, con esa voz grave que parecía acariciar mi piel. Salí casi corriendo, con las piernas débiles, el rostro encendido y el corazón a punto de estallar. En el elevador me miré al espejo. Mis labios estaban temblando, mis ojos brillaban, mi respiración era un caos. Sabía que algo en mí había despertado y que ya no volvería a dormirse. Esa noche soñé con él, no con el millonario poderoso, sino con el hombre, con su piel húmeda, con sus manos grandes recorriéndome, con su mirada dominándome. Desperté sudando, con el cuerpo ardiendo de un deseo que me asustaba y me excitaba a la vez. Lo peor era que al día siguiente, cuando bajó impecable en su traje oscuro, me miró de una manera diferente. Fue apenas un instante.
pero suficiente para confirmarlo. Él también lo había sentido. Ya no era solo yo quien ardía por dentro. Alejandro Villagrán me deseaba, y lo que estaba por venir sería mucho más grande que un secreto compartido en silencio. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. El verdadero problema no era haberlo visto desnudo. El verdadero problema era que ahora estábamos encadenados por un deseo prohibido que nos arrastraba sin piedad. Y mientras más intentábamos ocultarlo, más fuerte se volvía la atracción, como si el universo entero quisiera empujarnos uno hacia el otro, hasta el punto de no retorno. Dicen que el deseo puede convertirse en una prisión, pero para mí y Alejandro fue la llave que nos liberó de todo lo que nos ataba. La tensión entre nosotros crecía cada día, hasta que finalmente explotó en una noche que cambió nuestras vidas para siempre. El hotel organizó una cena de despedida en honor a Alejandro Villagrán. El ambiente estaba cargado de luces tenues, copas tintineando y murmullos de admiración hacia el hombre que todos temían y respetaban. Las empleadas lo miraban como si fuera un dios. Algunas incluso se habían vestido con sus mejores galas con la esperanza de llamar su atención. Pero yo estaba en silencio, temblando por dentro. No pensaba asistir, quería huir, esconderme, protegerme de lo que sentía, pero algo más fuerte que mi voluntad me hizo abrir el armario y tomar ese vestido negro que nunca me había atrevido a usar. Era ajustado con un escote discreto pero peligroso, lo suficiente para hacerme sentir distinta, poderosa por un instante. Me solté el cabello, delineé mis ojos y pinté mis labios de rojo. Al mirarme al espejo, reconocí una parte de mí que había estado dormida durante años. Cuando entré al salón, el murmullo se apagó. Todos me miraron, incluso hubo un silencio repentino. Pero lo único que me importaba era su mirada. Alejandro estaba de pie al fondo, impecable en un traje oscuro, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí ese terremoto interno que ninguna palabra podía explicar. Se acercó lentamente, copa en mano, con esa expresión que mezclaba autoridad y deseo contenido. «Te ves diferente», susurró con voz baja al inclinarse hacia mí. «¿Diferente bien o diferente mal?», respondí jugando con la copa entre mis dedos, aunque por dentro me moría de nervios. Él me miró directo a los labios y dijo: «Diferente a todas». El mundo desapareció en ese instante. Entre risas falsas, brindis vacíos y conversaciones superficiales, él y yo empezamos a hablar como si estuviéramos solos en la sala. Me preguntó por mi vida, por mi infancia, por mis miedos. Le hablé de mi padre ausente, de mi madre enferma, de mi temor a no ser suficiente, y lo más sorprendente fue que él escuchaba de verdad, como nadie lo había hecho antes. Cuando le pregunté por él, bajó la mirada. «No sé lo que es el amor, Clara», dijo con voz grave, rompiéndose un poco. «Todo en mi vida ha sido dinero, negocios, poder, pero tú haces que todo eso parezca poco». Mis labios se quedaron mudos. No supe qué responder, pero mis ojos hablaron por mí. El silencio se volvió insoportable, cargado de un fuego que ninguno de los dos podía seguir ocultando. Entonces lo dijo: «¿Quieres subir a mi suite? Solo para seguir hablando». Sabíamos que no era solo para hablar. En ese momento entendí que estaba a punto de cruzar la línea de la que no habría regreso, y aún así dije que sí. Subimos en el ascensor en un silencio lleno de electricidad. Su mano rozaba la mía apenas, y cada roce era una descarga que me erizaba hasta la médula. Al entrar a la suite, el silencio se volvió un océano. Él me miró con esos ojos que podían desarmar a cualquiera y preguntó con un susurro: «¿Estás segura?». Mi voz tembló, pero fue firme. «No quiero perder esta oportunidad, Alejandro». Y entonces ocurrió. Sus labios buscaron los míos con hambre, con rabia, como si hubiera esperado años para besarme. Me tomó por la cintura.
Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó a la cama con una fuerza brutal, posesiva, pero al mismo tiempo cargada de ternura escondida. Esa noche conocí al verdadero Alejandro Villagrán. No al millonario frío, no al hombre intocable, sino al amante brutal y apasionado que me devoró como si yo fuera su última salvación. Sus manos grandes recorrieron cada rincón de mi cuerpo. Su respiración ardía contra mi piel, su fuerza me dominaba y su deseo me consumía. Pero en medio de esa pasión descontrolada, también me dio algo que nunca imaginé: vulnerabilidad. Cuando desperté al amanecer, estaba envuelta en sus brazos. El sol entraba tímido por la ventana y por un instante pensé que había sido un sueño. Pero no, ahí estaba él, desnudo, hermoso, respirando tranquilo, con el pecho subiendo y bajando junto al mío. Y cuando intenté levantarme en silencio, su voz grave me detuvo. «No te vayas, Clara». Lo miré sorprendida. Sus ojos, por primera vez, no tenían ese muro de hielo, y entendí que lo que había nacido esa noche no era solo pasión prohibida, era amor, un amor peligroso, un amor que iba a ponernos en contra de todo, pero que ya era imposible detener. El amanecer después de esa noche fue distinto a cualquier otro en mi vida. El mundo seguía igual. Los huéspedes bajaban al restaurante a desayunar. Los empleados corrían de un lado a otro cumpliendo sus tareas. El sol bañaba con luz dorada las fachadas antiguas de Sevilla. Pero para mí, todo había cambiado. Había probado sus labios, había sentido su piel quemando la mía, había escuchado su voz temblar de deseo y, por primera vez, también de ternura. Ya no era solo un hombre inalcanzable. Alejandro Villagrán era mi secreto. Bajé a recepción fingiendo que nada había pasado. Mi uniforme estaba impecable, mi sonrisa intacta, pero por dentro ardía. Cada vez que alguien decía su nombre, cada vez que lo veía cruzar el lobby con ese traje oscuro y esa presencia que imponía miedo a todos, mi cuerpo recordaba lo vivido, sus manos recorriéndome, su respiración enredándose con la mía, su fuerza brutal dominando mis gemidos. Era imposible actuar con normalidad, y sin embargo, debía hacerlo. Lo peor era que él también jugaba su propio papel. Alejandro pasaba frente a mí con el mismo aire de autoridad, con esa mirada dura que nadie se atrevía a sostener. Pero había pequeños gestos que solo yo entendía. El roce fugaz de su mano al entregarme un documento, el ligero desvío de su mirada hacia mis labios cuando nadie lo notaba, el paso más lento al cruzar frente al mostrador, pequeñas señales que para mí eran gritos silenciosos. Durante días vivimos así, escondidos en medio de todos. Nadie sabía que por las noches yo subía a su suite y me perdía en sus brazos, que su cama ya conocía mis secretos, que su piel ya se había mezclado con la mía. Afuera éramos jefe y empleada. Adentro éramos dos cuerpos ardiendo sin medida, dos almas encontrándose en un lugar prohibido. Pero en un hotel nada pasa desapercibido por mucho tiempo. Mis compañeras empezaron a sospechar. Notaban mis nervios cada vez que él aparecía, los rubores repentinos en mi rostro, las miradas intensas que se cruzaban entre nosotros. Los pasillos se llenaron de susurros venenosos. Ella no es de su nivel. Seguro solo la está usando. Una más en su lista. Esas palabras me atravesaban como cuchillos, aunque intentaba no demostrarlo. Fingía indiferencia, pero cada comentario me hacía sangrar por dentro. No quería ser una más, no quería ser solo un capricho para él. Mi corazón ya estaba en juego, y lo que sentía por Alejandro era demasiado profundo para reducirse a un secreto. Una tarde, incapaz de soportar más la presión, lo enfrenté en su propia suite. Él estaba de pie frente a la ventana, con un whisky en la mano, mirando la ciudad como si fuera un rey cansado de su reino. «Alejandro», dije con voz firme, aunque por dentro temblaba, «no quiero ser tu secreto, no quiero esconderme». Él no respondió de inmediato.
Dio un sorbo a su copa, mantuvo la mirada fija en el horizonte y después habló con esa voz grave que me desarmaba. Nos están observando, Clara. Los inversionistas, el consejo, mis socios. Este hotel no es solo mío, es una imagen, una marca. Y tú eres parte del personal. Sus palabras me rompieron por dentro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Acaso todo lo vivido, todo lo sentido, solo era un pasatiempo para él? ¿Acaso jamás se atrevería a amarme de frente? ¿Y eso qué significa?, pregunté, luchando contra las lágrimas que querían salir. Él calló. Ese silencio dolió más que cualquier respuesta. Me levanté con el corazón hecho pedazos, respirando hondo para no derrumbarme frente a él. Antes de salir, lo miré directo a los ojos y dije: yo sí estoy dispuesta a perder todo por ti, pero no quiero ser tu sombra. Cerré la puerta con las manos temblando, y aunque mi cuerpo aún lo deseaba con una fuerza insoportable, mi alma empezaba a prepararse para la idea de dejarlo ir. Esa noche no dormí. La cama me pareció un desierto vacío, y lo peor era saber que, aunque me doliera, mi corazón seguía atado al suyo como si una cadena invisible nos uniera. Alejandro podía tenerlo todo: dinero, poder, respeto, pero lo único que de verdad lo hacía vulnerable era yo. Y todavía no sabía si eso sería suficiente para salvarnos o para destruirnos. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Por fuera todo parecía normal. Yo en recepción con mi eterna sonrisa profesional, Alejandro caminando como un dios entre los pasillos, impecable, intocable, con ese aire de hombre que no necesita de nadie. Pero por dentro los dos estábamos al borde del abismo. Nuestros encuentros se habían vuelto cada vez más arriesgados. En los pasillos, nuestras manos se rozaban como por accidente, y en ese roce breve me entregaba universos enteros. En el elevador, un suspiro suyo me erizaba la piel, y cuando cruzábamos miradas en silencio, yo sabía que había más verdad en ese instante que en todas las palabras falsas que intercambiaba con los demás. El problema era que el mundo empezaba a darse cuenta. Los rumores crecían como un veneno imposible de detener. Los inversionistas, que veían en Alejandro un símbolo de poder y control absoluto, empezaron a murmurar a sus espaldas. Algunos empleados lo comentaban con malicia, otros con envidia, pero todos coincidían en lo mismo: yo no pertenecía a su mundo. Una noche lo encontré en el bar del hotel, solo, con un vaso vacío frente a él. Sus hombros anchos parecían más pesados de lo normal, como si cargara con un secreto imposible de sostener. Me acerqué con cautela, con el corazón apretado, y él levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, como nunca los había visto. ¿Sabes qué me enseñaron desde niño, Clara?, dijo con voz rota. Que el amor es una debilidad, que los hombres como yo no sienten, no lloran, no se enamoran, que las mujeres son adornos, caprichos pasajeros. Me quedé muda. Era la primera vez que Alejandro Villagrán, el hombre más temido y respetado de Sevilla, hablaba con esa vulnerabilidad. Continuó: renuncié a sentir durante años, solo sé desear, controlar, dominar, pero contigo no puedo. Me rompes las reglas, me quiebras la piel. De repente, lo imposible ocurrió. El hombre brutal, ese gigante que todos temían, se arrodilló frente a mí. Su cuerpo temblaba, su respiración estaba agitada, y con la voz quebrada dijo: no te pido que te quedes esta noche. Te pido que me des una oportunidad para no ser ese hombre que lo arruina todo. Déjame aprender a amarte, aunque no sepa cómo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca imaginé verlo así, vulnerable, expuesto, rogando como un niño perdido. Lo abracé con fuerza, con rabia, con amor. Lo apreté contra mi pecho como si pudiera salvarlo de todos sus demonios. Pero el mundo no nos iba a dejar en paz. Esa misma mañana, el hotel entero se estremeció con la noticia. Alejandro había convocado a todos los inversionistas para una reunión privada y urgente. El gerente, nervioso, me llevó a su oficina. Clara, me dijo con voz apretada, el señor Villagrán anunció que quiere hablar de ti delante de todos.
Sentí que el aire se me escapaba, mis piernas flaquearon. ¿Qué iba a decir? Que yo era su amante, que me deseaba en secreto, que había puesto en riesgo todo su imperio por una simple recepcionista. El salón estaba lleno cuando entré. Los inversionistas lo observaban con rostros tensos, algunos ansiosos, otros indignados. Alejandro estaba de pie al frente, con el porte de siempre, pero sus ojos estaban fijos en mí. He construido este imperio con una sola misión: crecer, dominar, ser el mejor, dijo con voz grave. Pero en el camino me perdí. Dejé de sentir, de confiar, de amar. Un murmullo recorrió la sala. Entonces Alejandro señaló hacia mí. Y entonces conocí a Clara. Ella no es solo una gran empleada, es la única persona que me ha recordado quién soy. El silencio fue total. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desprecio, pero yo solo podía sentir cómo mi corazón se desbordaba. Por primera vez en mi vida voy a poner mi corazón por encima del dinero, continuó con firmeza. Y solo quiero saber si ella está dispuesta a caminar a mi lado. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Mis manos temblaban, mis labios ardían. Pero en ese instante supe la verdad. Lo que sentía por él era más fuerte que el miedo, más fuerte que los rumores, más fuerte que todo. Lo miré directo a los ojos y respondí sin dudar: contigo hasta el final. Él sonrió, una sonrisa leve pero real. Se acercó, me tomó entre sus brazos y me besó frente a todos. Fue un beso lleno de rabia, de pasión, de entrega. Un beso que rompió todas las cadenas y dejó claro que ya nada ni nadie nos iba a detener. Aquel fue el comienzo de un nuevo infierno y de la más ardiente de las pasiones. Después de aquella declaración pública, nada volvió a ser igual. Alejandro ya no era solo el hombre temido por todos, el millonario brutal que imponía respeto con una sola mirada. Ahora era mío y lo había demostrado frente al mundo entero. Sin embargo, esa valentía nos condenó a vivir en un torbellino de pasiones y miradas inquisitivas. El hotel se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las empleadas cuchicheaban a mis espaldas. Los inversionistas me observaban con desprecio, como si yo fuera una intrusa que había contaminado su círculo de poder. Pero a nosotros no nos importaba. Lo único que nos importaba eran las noches en las que, lejos de las miradas del mundo, nos rendíamos a ese deseo prohibido que nos devoraba sin compasión. Recuerdo con nitidez la primera noche después de la reunión. Subí a su suite con el corazón acelerado, con la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. Al abrir la puerta, lo encontré esperándome. No llevaba traje, no llevaba corbata, solo una camisa blanca desabotonada y esa mirada que me desnudaba por dentro. «Pensé que no vendrías», dijo con voz grave, como si en verdad hubiera temido que yo lo abandonara. «Yo también lo pensé», respondí, con una media sonrisa que escondía todos mis nervios. Él dio un paso hacia mí, me sostuvo el rostro entre sus manos grandes y ásperas, y sus labios buscaron los míos con una ternura que contrastaba con la brutalidad de su deseo. Ese beso fue lento, profundo, un preludio que encendía cada fibra de mi cuerpo. Sentí su lengua acariciar la mía con calma, como si quisiera memorizar cada rincón de mi boca. La camisa cayó al suelo. Sus manos recorrieron mi espalda con fuerza, reclamando lo que ya era suyo. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó hasta la cama, arrojándome sobre las sábanas con la misma autoridad con la que dirigía su imperio. Pero esa noche no hubo prisa como la primera vez. No fue un fuego descontrolado, fue una rendición lenta, casi dolorosa, en la que cada caricia tenía el peso de una confesión. Sus labios recorrieron mi cuello, mis hombros, bajaron con paciencia por mi piel, como si quisiera saborear cada centímetro. Sus manos enormes me aprisionaban con fuerza, pero al mismo tiempo me daban una seguridad extraña, como si en ese acto brutal de posesión hubiera también protección. Yo gemía, me arqueaba bajo su cuerpo,
perdida entre el miedo y el éxtasis, entre la sumisión y la necesidad de entregarme por completo. No sé amar, Clara, susurró sobre mi piel, pero contigo estoy dispuesto a aprender. Esa frase me atravesó más que cualquier caricia. Era un hombre que lo había tenido todo: dinero, respeto, poder absoluto. Pero en la cama, desnudo, temblando, era solo Alejandro. Un hombre roto que había decidido dejarse curar por el amor. Hicimos el amor hasta que el amanecer nos sorprendió. No hubo espacio para el descanso, porque cada vez que creía que ya no podía más, sus manos volvían a encenderme. Su cuerpo volvía a reclamarme con una intensidad que rozaba la locura. Él era brutal, insaciable, un amante que parecía viciado en el placer, pero también era vulnerable, capaz de detenerse solo para mirarme a los ojos y decir en silencio que yo era lo único real en su vida. Al despertar, exhausta y envuelta en sus brazos, lo vi dormir por primera vez sin la dureza de siempre. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus labios entreabiertos mostraban una calma que nunca había visto en él. Y me descubrí pensando en algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Tal vez este hombre, el más temido de todos, ya era mío por completo. Pero mientras lo observaba, acariciando suavemente su piel, también me invadió un temor profundo. El mundo no nos dejaría en paz. Los rumores crecerían, las críticas serían más duras, y yo sabía que tarde o temprano alguien intentaría separarnos. Y aún así, en ese momento juré en silencio que no lo dejaría. Porque Alejandro Villagrán ya no era solo un amante prohibido, era mi destino. Si pensábamos que después de entregarnos al placer y al amor todo sería sencillo, nos equivocamos. El verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro y yo habíamos dejado de ser un secreto. Y cuando el mundo se enteró, ese mismo mundo se nos vino encima como un huracán dispuesto a destrozarlo todo. En el hotel ya nada era igual. Las miradas de mis compañeras eran cuchillos que me atravesaban la piel. Algunas me veían con envidia, otras con desprecio, pero todas coincidían en la misma sentencia: ella no pertenece a su mundo. Los pasillos se llenaron de rumores venenosos. Seguro la está usando. No durará nada. Una recepcionista nunca será suficiente para un hombre como él. Yo fingía que no me afectaba, que era fuerte, que las palabras resbalaban, pero por dentro me sangraban. Cada vez que alguien murmuraba a mis espaldas, me preguntaba si de verdad era digna de él, si algún día Alejandro abriría los ojos y se daría cuenta de que yo no era más que una mujer común que se había cruzado en su camino. La presión no venía solo de los empleados. Los inversionistas empezaron a inquietarse. Para ellos, Alejandro Villagrán siempre había sido el símbolo de control, disciplina y poder absoluto. Un hombre inquebrantable, sin debilidades, sin distracciones. Pero ahora lo veían distinto, lo veían humano. Y para muchos, ser humano era el peor de los defectos. Una tarde lo encontré en su despacho, de pie junto a la ventana, con el ceño fruncido y los puños apretados. Me acerqué con cautela, sabiendo que algo lo atormentaba. ¿Qué pasa, Alejandro?, pregunté con voz suave. Él no me miró de inmediato. Dio un sorbo a su whisky y después habló con esa voz grave que a veces parecía un rugido contenido. Dicen que me he vuelto débil por ti, que ya no soy el mismo hombre de antes, que mi imperio puede tambalearse porque me enamoré de alguien que, según ellos, no está a mi altura. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me dolía que lo culparan, que me culparan, cuando lo único que hacíamos era amarnos. Pero lo que más me dolió fue ver el miedo en sus ojos. Ese hombre brutal y poderoso, el mismo que podía destruir a cualquiera con una sola orden, estaba temblando por la posibilidad de perderme. Alejandro, dije con voz quebrada, si estar conmigo te destruye, si te hace perderlo todo, tal vez debería apartarme.
De inmediato dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y se giró hacia mí. Me tomó del rostro con sus manos grandes, con esa fuerza que me hacía sentir diminuta y protegida al mismo tiempo. «No vuelvas a decir eso, Clara», susurró con rabia contenida. «Prefiero perder todos mis hoteles, todo mi dinero, todo lo que he construido, antes que perderte a ti». Sus palabras me atravesaron como fuego. Lo abracé con fuerza, con miedo, con desesperación, pero sabía que afuera, más allá de esas paredes, el mundo estaba dispuesto a hacernos pagar caro por nuestro amor. Y así fue. Los días siguientes fueron una tormenta. Cartas anónimas dejadas en recepción con insultos dirigidos a mí, miradas frías en las reuniones, llamadas de socios exigiendo explicaciones. Incluso mi propia familia, al enterarse, me llamó para decirme que tuviera cuidado, que los hombres como Alejandro nunca cambian, que yo solo sería otra aventura más en su vida. Esas palabras me perseguían en la noche, cuando despertaba junto a él, envuelta en sus brazos. Lo miraba dormir, tan sereno, tan vulnerable, y me preguntaba si de verdad el amor sería suficiente para enfrentarlo todo. Porque el mundo no solo nos juzgaba, el mundo quería separarnos. Y aunque jurábamos que nada ni nadie lograría rompernos, en el fondo sabíamos que la batalla más difícil estaba por comenzar, porque no luchábamos solo contra los demás, también contra nuestros propios miedos. Esa era la prueba definitiva. ¿Sería nuestro amor lo bastante fuerte para resistirlo todo, incluso a nosotros mismos? El amor, dicen, no siempre llega como en los cuentos. A veces viene envuelto en dolor, en dudas, en cicatrices. Y nuestro amor, el de Alejandro y yo, había sido todo eso. Un huracán de pasión prohibida, de secretos revelados y de batallas contra un mundo que no quería vernos juntos. Pero lo que ocurrió después fue lo que selló para siempre nuestra historia. El Consejo de Inversionistas lo había presionado al límite. Querían que eligiera o su imperio o yo. Lo vi quebrarse en silencio. Lo vi luchar consigo mismo, con ese niño roto que había crecido creyendo que sentir era una debilidad, con ese hombre brutal que había aprendido a dominar antes que a amar. Esa lucha lo estaba consumiendo. Una mañana me llamaron de urgencia a la sala principal. Todos estaban reunidos, inversionistas, gerentes, empleados, incluso periodistas que habían olfateado el escándalo. Y ahí estaba él, Alejandro Villagrán, de pie frente a todos, con el mismo porte que imponía respeto, pero con una mirada distinta, más humana, más vulnerable. «He pasado toda mi vida construyendo un imperio», dijo con voz grave que resonaba en las paredes. «Aprendí a mandar, a dominar, a no confiar en nadie, pero en ese camino olvidé quién era, olvidé lo que era vivir, lo que era sentir». El murmullo en la sala era ensordecedor. Algunos lo observaban con indignación, otros con sorpresa, y entonces Alejandro dio un paso adelante y señaló hacia mí. «Ella», dijo con firmeza, «ella me recordó quién soy. Clara no es un error ni una distracción, es mi vida, y hoy, frente a todos, elijo el amor antes que el poder. Elijo a la mujer que me enseñó a sentir, aunque eso signifique perderlo todo». Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Todos me miraban, pero yo solo veía a Alejandro. Sus ojos clavados en los míos me decían que no había vuelta atrás, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por mí. Mis piernas temblaban, pero avancé. Caminé hacia él con el corazón explotándome en el pecho. Cuando llegué a su lado, tomé su mano y con voz temblorosa pero decidida respondí: «Contigo hasta el final». Los murmullos crecieron, los socios se levantaron indignados, algunos incluso amenazaron con retirarse, pero en ese instante ya no importaba. Nos abrazamos en medio de todos, nos besamos con rabia, con hambre, con amor desbordado. Era nuestro desafío al mundo, nuestro grito de libertad. A partir de ese día todo cambió.
Alejandro vendió parte de sus acciones, dejó de lado a quienes no aceptaban su decisión y comenzó a reconstruir su vida conmigo a su lado. No fue fácil. Hubo noches de dudas, discusiones encendidas, lágrimas silenciosas. Pero también hubo mañanas en las que despertábamos juntos sin miedo, risas que nacían sin planearse, besos que sabían a victoria. Con el tiempo nos mudamos a una casa lejos del bullicio de Sevilla. Él, acostumbrado al lujo y al silencio, y yo, acostumbrada a la sencillez y al ruido de la vida común, tuvimos que aprender a convivir. Chocamos, sí, pero también aprendimos a bailar al mismo ritmo. Descubrimos que el amor verdadero no es un lugar cómodo, sino un salto al vacío que se da de la mano de alguien que estás dispuesto a elegir una y otra vez. Alejandro, el hombre brutal que todos temían, se convirtió en el hombre que cada mañana me preparaba café y me besaba la frente antes de salir. Sus manos grandes, antes solo hechas para dominar y destruir, aprendieron a acariciar, a proteger, a amar. Nos casamos meses después, en una ceremonia pequeña, rodeados de pocos amigos y familia cercana. No hubo lujos, ni excesos, ni máscaras. Solo amor. En la recepción del hotel donde comenzó todo, Alejandro mandó colocar una placa de bronce que decía: «Aquí nació una historia que lo cambió todo». Cada vez que paso por ahí y la veo, sonrío, porque sé que sobrevivimos a lo que parecía imposible. El juicio del mundo, los fantasmas del pasado, nuestras propias heridas. Hoy entiendo que el verdadero amor no es perfecto, es intenso, es doloroso, es arriesgado, pero también es la única fuerza capaz de transformar al hombre más temido en un amante vulnerable y a una mujer rota en su razón de vivir. Y si me preguntas si valió la pena, te diré lo mismo que le susurro cada noche a Alejandro cuando me toma en sus brazos y me recuerda que sigue siendo brutal, salvaje, insaciable, pero ahora solo mío. Sí, valió la pena, porque contigo, amor mío, hasta el final. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.